Amados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra, paz a vosotros. Les saluda a su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala, deseándole que en este precioso día cada uno de ustedes se encuentren muy bendecidos, gozando y disfrutando de las bendiciones del Señor. Hoy, mis amados hermanos, tenemos otro precioso mensaje ya para poder cerrar esta semana, amados hermanos, de este mes de septiembre, ¿verdad? Aunque ya nos pasamos unos días del mes de octubre, pero todavía corresponde a este mes. Entonces, amados hermanos, vamos a tocar un precioso mensaje del cual el Señor me ha dado el privilegio de poder impartirles para honra y gloria del Señor. Y continuamos todavía hoy con nuestro lema mensual titulado Enseñanzas Bíblicas bajo una sana doctrina, ya que hemos venido tocando puntos de fe que son la base principal de la Iglesia de Dios Séptimo Día, amados hermanos, esperando que cada uno se haya gozado con cada uno de esos temas que fueron impartidos durante este mes. Y hoy tenemos otro tema, hoy domingo con fecha 4 de octubre, tenemos un tema de mucha importancia y se titula La vestimenta de la mujer. Así se titula ese tema, la vestimenta de la mujer. Vamos a analizar sobre este tema tan controversial, amados hermanos, controversial en las iglesias, ¿verdad? Pero que a través de la luz de las Sagradas Escrituras vamos a ver y a tratar ese tema del atavío de la sierva de Dios. Hablaremos de la ropa, ¿verdad? De la vestimenta que debe usar una hija de Dios. Entonces, amados hermanos, como les decía, es un tema que quizás ha provocado controversia, quizás discordias, rencillas, problemas, malos entendidos, críticas, incluso divisiones en las congregaciones. Pero es uno de los temas muy importante, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y vamos a ir directamente a nuestra base bíblica, que la encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 2 y su verso 9 al 10, que dice: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Este es nuestro texto base. Entonces, amados hermanos, el objetivo de estudiar ese tema es para comprender que el decoro en la forma de vestir dentro de la congregación y en todo sitio es importante en la mujer cristiana y también en el varón, ¿verdad? Por respeto a nuestro Dios. Es cierto que Dios no se deja llevar por las apariencias, como lo dice en 1 Samuel 16:7, que dice: Pero el Señor dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Sin embargo, hermanos, cuando nos reunimos para adorar al Señor, nuestro deseo sincero es mostrar respeto por Él y por nuestros hermanos. Si tuviéramos que presentarnos ante un juez, amados hermanos, de seguro prestaríamos especial atención a nuestro aspecto, por respeto a su cargo, ¿verdad? Del mismo modo, nuestra apariencia en las reuniones demuestra que tenemos en gran estima tanto al juez de toda la tierra, quien es Jehová nuestro Dios, como el lugar donde lo adoramos. Para reflejar los valores cristianos que seguimos en nuestra vida, hermanos, la Biblia nos aconseja vestir con modestia y
y con buen juicio, como lo estamos viendo en 1 Timoteo capítulo 2 y su verso 9 al 10. Además, hermanos, el buen juicio nos lleva a vestir con buen gusto, no de manera desalineada ni siguiendo modas extremas. Sin embargo, dentro de estos principios todavía hay mucho espacio para la elección personal. Una imagen agradable, hermanos, puede adornar la enseñanza de nuestro Salvador y darle gloria sin necesidad de que digamos una sola palabra. Veamos lo que nos dice primera carta de Pedro capítulo 2 y su verso 12. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, hermanos, ir bien arreglados a las reuniones influye en la opinión que la gente se forma del pueblo de Dios. Entonces, por eso es de que es importante de que analicemos sobre este tema, hermanos. Y regresando a nuestro texto base, que dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. En la versión Dios habla hoy dice, y quiero que las mujeres se vistan decentemente. Veamos aquí, nos aclara más, porque dice en la versión Reina Valera 1960, y así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Aquí dice que las mujeres se vistan. Ataviarse es vestirse decorosamente, o sea, decentemente, que se adornen con modestia y sencillez. En la otra versión dice con pudor y modestia, que viene siendo lo mismo, solo que aquí nos aclara más. Dice que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, dice, ni con oro, ni con perlas o vestidos costosos, que su adorno sea las buenas obras, como corresponde a las mujeres que quieren honrar a Dios. Así nos traduce esta versión Dios habla hoy. Entonces, amados hermanos, vamos a meditar aquí en esta palabra. Y aquí vemos que Pablo habla a Timoteo. Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso en ese tiempo. Era una iglesia que estaba recibiendo, una iglesia formada. Y bueno, él era un joven aún todavía. Y un joven como él, ya me imagino que con muchas preguntas en su corazón con respecto a la obra del Señor. Y entonces Pablo, trayéndole una instrucción como maestro en la palabra y como líder de la obra del Señor, aconseja a este varón, ¿verdad?, que necesita de ayuda para guiar a este pueblo. Y le da estos sabios consejos, estos mandamientos, porque esos son unos mandamientos para nuestra vida y para la vida del pueblo de Dios en ese tiempo. Entonces, el tema de la vestimenta de la mujer, hermanos, de la mujer cristiana, es difícil de tratar. Muchas veces el asunto es polémico debido a las posturas extremas que existen en estos tiempos, ¿verdad? Y también porque existe una gran influencia cultural externa que va permeando el pensamiento de la mujer cristiana moderna. Es triste, hermanos, reconocer que a veces resulta mayor la influencia de las actrices famosas de Hollywood y de las telenovelas, porque así pasa, más que la palabra de Dios, ¿verdad? Resulta más influencia en esos personajes que la palabra de Dios. Como que si en sus páginas hubiera silencio sobre este asunto, ¿verdad? Pero obviamente que no existe tal silencio. Al contrario,
La Biblia, la palabra de Dios, establece principios claros que los veremos en este estudio y que nos marcan los límites acerca de cómo debe vestir una mujer cristiana. Seguramente, hermanos, muchos de nosotros hemos leído o escuchado excusas tales como: a Dios no le interesa cómo me vista porque Él mira el corazón. A Dios no le interesa lo externo, ¿verdad? Caemos en este grave error de pensar así. Piensan algunos otros también que dicen: la belleza y las curvas son para mostrarlas a los demás, y etcétera. Sí, resultan varios comentarios, ¿verdad? O excusas que ponen las personas. Pero esos argumentos, hermanos, son más bien excusas para no reconocer que estamos errando al blanco. Entonces, hermanos, como ya hemos leído en 1 Timoteo capítulo 2, y su verso 9 al 10, nos damos cuenta que el apóstol Pablo sí estaba preocupado sobre este asunto y tomó tiempo, tinta y papel para escribir los principios que se deben tomar en cuenta a la hora de vestir. Aunque algunos cristianos puedan argumentar lo contrario, a Dios sí le importa cómo nos vestimos. De hecho, parte diciendo ahí en su palabra que las mujeres se atavíen o que se vistan, dice, de forma decorosa, con pudor y modestia. ¿Pero qué significa vestirse así? Veamos a continuación la definición de estos términos importantes que nos darán mayor claridad sobre este tema. Ahí nos habla del decoro, ¿verdad? Del decoro, del pudor y de la modestia. Veamos el significado de decoro. Decoro en el diccionario lo define como honor y respeto que se debe a una persona. Gravedad, seriedad en la forma de actuar y de hablar y por supuesto de vestir. Aquí nos dan una frase como ejemplo que dice: su decoro es impropio de su juventud. Eso es decoro. Decorarse uno con respeto, o sea, su vestimenta sea de respeto, ¿verdad? Para que seamos respetadas con nuestra vestimenta. El decoro es importante en nuestra manera de vestir, amados hermanos. Entonces, en un resumen podemos decir que decoro es honra, estima y respeto a la dignidad propia, recato, pudor y decencia, respeto a la moral sexual. Eso podríamos decir que significa decoro. El texto lo podríamos leer así: vístanse con ropa que las haga ver decentes, ropa que sea recatada, con pudor y dignidad. Parafraseando el texto, ¿verdad? Con estas frases más claras. Ahora veamos la siguiente palabra, que es pudor. El significado dice, honestidad, recato, sentimiento de vergüenza hacia lo relativo al sexo o la desnudez. No tiene ningún pudor en hacer escenas desnudos. Es un ejemplo que nos dan aquí de una frase. No tiene ningún pudor en hacer escenas con desnudos. Entonces el pudor es la honestidad, el recato, ¿verdad? Sentimiento de vergüenza, que cuando usamos nuestra ropa no nos avergüence, ¿verdad? Sino que nos sintamos cómodas y decentes, honestas, y que no se vea nuestra desnudez. Eso es pudor. Modestia, veamos la siguiente palabra, modestia, que es humildad, falta de vanidad y no ostentación de los propios méritos. Aquí nos dan un ejemplo, dice: su falta de modestia es irritante.
Así nos dan un ejemplo, ¿verdad? Entonces, modestia es humildad y falta de vanidad, ¿verdad? Como veíamos, que no nos vistiéramos con ropa costosa, o sea, de muy alto precio, que llegue a un punto de vanidad, ¿verdad? Entonces, repasemos el texto aquí. ¿Cómo se leería el texto de 1 Timoteo 2:9? Se leería así, de esta manera. Ya sabiendo estas definiciones, dice: vístanse con ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso sería el verso parafraseado, el que nos acabamos de leer. Pero ya con estas palabras ya más claras, podríamos decir: vístanse con ropa que las haga ver decentes, ropa que sea recatada y que demuestre su dignidad, con un sentimiento de timidez en cuanto a la desnudez del cuerpo, y con sencillez y humildad, sin lujos, sin vanidad excesiva y sin ostentación. Entonces así sería, hermanas, el texto, ¿verdad?, más claro para cada una de nosotras. Decoro, pudor y modestia. Como hemos podido darnos cuenta, la Biblia sí habla sobre la vestimenta, ¿verdad? Sí es importante para el Señor cómo nos vestimos, sus hijas, y muy específicamente sobre la vestimenta de la mujer, aunque esos mismos principios también pueden aplicarse a los hombres, pero sabemos que mayoritariamente somos las mujeres las que tenemos mayores problemas con este tema, ¿verdad? Seguramente porque gran parte de ellas, gran parte de mujeres luchan con la baja autoestima y por lo mismo buscan llamar más la atención del resto, exhibiendo su cuerpo de manera provocativa y sensual. De hecho, se han realizado algunos estudios que confirman la baja autoestima de la mujer respecto a los hombres. Pero más allá de las estadísticas, los estudios, las tradiciones y los comportamientos culturales, tenemos que tomar en cuenta lo que nos dice Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en especial el apóstol Pablo lo que nos dice en nuestro texto base en 1 Timoteo 2:9-10, como también nos lo recalca también el apóstol Pedro en primera carta a Pedro, capítulo 3, su verso 3-4. Esos textos nos brindan estas 3 reglas, que son el decoro, decencia, ¿verdad?, que significa decencia; pudor, que es vergüenza o timidez de la desnudez; y modestia, que es la sencillez, la humildad, ante todo, amadas hermanas. Toda mujer cristiana debe tomar en serio estos parámetros antes de comprarse una prenda, amadas hermanas, una prenda de vestir. Debemos de tomar muy en serio nuestra ropa antes de salir a la calle, especialmente a la iglesia, cuando vamos a ir a las playas o a cualquier lugar donde tengamos que ir. Es necesario plantearse algunas preguntas. Y no solo comprar por gusto o porque está de moda, sino que debe venir a la mente las siguientes interrogantes. ¿Con esta prenda estoy agradando a Dios? ¿Con esta prenda será que estoy glorificando a Dios? Es algo importante que debemos de plantearnos, de hacernos esas interrogantes, amadas hermanas. Pues como mujeres nos gusta comprar demasiada ropa, ¿verdad? Pero tenemos que hacernos esa pregunta, incluso con nuestros zapatos, incluso con nuestro arreglo personal, ¿verdad? Porque el Señor aquí nos habla también en Timoteo de nuestros peinados ostentosos, que no sean tan adornados, ¿verdad? Que no sean adornados de plata, de oro, de perlas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si con eso glorificamos a Dios.
si estamos haciendo la diferencia, porque somos ciudadanas del reino de Dios, ¿verdad? Somos sus hijas y tenemos que hacernos esas preguntas antes de comprar nuestras prendas de vestir, amadas hermanas. Y esas son muy buenas preguntas para saber si estamos vistiendo con decoro y con decencia. Si hay una diferencia entre la mujer del mundo que no conoce a Dios con una hija de Dios que conoce cada parámetro de la palabra de nuestro Dios. Porque recordemos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Así lo dice primera carta a los Corintios 10:31. En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganos, dice, todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nosotros usemos para nuestro arreglo personal, amadas hermanas, veamos si es para la gloria de Dios, si estamos representando al Señor con decencia aquí en esta tierra, ¿verdad? Porque hay ahorita muchas modas, amadas hermanas, tanto en el cabello como en nuestra vestimenta. Hoy, amadas hermanas, cuesta hacer la diferencia entre el hombre y entre los dos sexos, ¿verdad? El hombre y mujer, porque la mujer también usa jeans o los pantalones que le decimos, ¿verdad? Y también la mujer se hace el recorte de cabello estilo varonil, se corta el cabello estilo hombre. Entonces es difícil en veces distinguir. Entonces recordemos que el Señor detesta todo eso, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado con todo ello. El uso del maquillaje, amados hermanos, el uso del oro, de las joyas, ¿verdad? Que todo eso hace un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, como que puede provocar un poco de orgullo en nuestra vida. Un poco podría ser mucho orgullo. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo ello, hermanos y hermanas, más que todo nosotras, las hermanas, pues este mensaje es especialmente para cada una de nosotras y en primer lugar viene para mí, amadas hermanas. Lamentablemente hoy en día son pocas las mujeres cristianas que respetan esos principios, hermanos. Hay que decirlo. Se ha perdido el temor a Dios. Se ha olvidado que Dios es santo y que quiere que su pueblo sea santo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Hoy vemos mujeres llenas de vanidad extrema, que quieren competir con otras para ver quién es la más bella, quién es la más atractiva, quién es la más popular, la que se viste más lujosamente o sensualmente. Ellas no se dan cuenta o no quieren entender que aunque Dios sí mira el corazón, también mira lo externo, amados hermanos y hermanas. Es un complemento, es un todo. No podemos irnos a ningún extremo, porque es cierto, hay algunas cristianas que solo se preocupan de lo interno y descuidan lo externo y viceversa, hermanas. Pero Dios no quiere ni lo uno ni lo otro, sino que quiere una vestimenta acorde a la fe que profesamos, con los principios bíblicos que nos dejó Dios a través de su palabra. Vale decir que la vestimenta que usan las damas las dignifique como hija de Dios y que no sean el centro de atención, atrayendo de sobremanera miradas lascivas hacia su cuerpo. Es por eso que tenemos que tener cuidado como hija del Señor, como cristianas que somos, amadas hermanas. Porque este tema es más que todo nosotras que ya hemos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Este tema es especialmente para nosotras, si aún no hemos hecho esos cambios en nuestra vida. Tenemos que representar al Señor aquí en esta tierra. Recordemos que somos embajadoras de Cristo. Así lo dice 2 Corintios 5:20.
Así que estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos de vestir decorosamente, amadas hermanas, con honestidad, con decencia, no mostrando nuestro cuerpo, ¿verdad? Hoy, la moda actualmente enfatiza e incentiva a las jovencitas más que todo. Se da también en las mujeres mayores, pero también más que todo las jovencitas son las que están siendo atraídas por la moda, a lucir su cuerpo, a mostrar más de la cuenta, a usar ropa extremadamente ajustadas, a usar escotes, ¿verdad? Donde se dejan ver los senos, la espalda, a usar minifaldas, bikinis, shorts, pantalones ajustados, faldas entalladas, muy ajustadas, vestidos cortos. Y muchas hacen esto para obtener autosatisfacción, porque se sienten admiradas y queridas. Otras se visten así para ser más famosas o ganar algunos likes en las redes sociales. Algunas ni siquiera saben el significado de la palabra modestia, porque quizás sus padres jamás les enseñaron lo que deberían de vestir lo que no deberían de vestir de manera provocativa. No les enseñaron que el recato y la modestia son importantes en nuestra vida. Hay un dicho que contribuye a la vanidad excesiva e inmodestia y dicen así: antes muerta que sencilla. Y ese es un dicho muy popular entre las señoritas, entre las jovencitas. Antes muerta que sencilla, dice. Claramente un dicho que va contra los principios a la voluntad de Dios. Es un engaño más de Satanás. Porque todo esto es pura vanidad, amados hermanos. Todo eso se termina. ¿Y qué decir de los concursos de bellezas que motivan la inmodestia y el orgullo, el culto al cuerpo? Esos son los modelos que debe ser una mujer cristiana, hermanos. ¿Es prudente que una mujer cristiana siga los estándares de la moda exhibicionista que nos plantea el sistema mundano? Yo tengo claro que la respuesta es no. Lamentablemente, muchas madres e hijas cristianas no lo entienden así, porque cayeron en la tentación de la vanidad y la falsa belleza que ofrece el mundo. Lo más trágico es que los hombres, los jefes del hogar, los sacerdotes de la familia, incluso ellos han olvidado su papel disciplinario y vigilante en este aspecto. Han dejado de cuidar a sus hijas en esta área, han dejado que ellas se vistan de manera inmodesta. Y esto no debe ser así. Debemos tener un mayor cuidado con nuestras jovencitas, de qué manera están vistiendo, amadas hermanas. Que no sean objetos sexuales, ¿verdad? Porque hoy está quedando bien todo ello y es preocupante cuánto se escucha, cuántas violaciones que pasan las jovencitas. Entonces tenemos que tener ese mayor cuidado con nuestras señoritas, nuestras hijas, amadas hermanas. Entonces, de manera que Pablo, hermanas, nos insta y nos dice: adórnense, pero como mujeres piadosas, mujeres que le temen a Dios y que desean agradarle a Él y reflejar su carácter por encima de todas las cosas. Así nos insta el apóstol Pablo, que nos adornemos como mujeres piadosas, que sienten temor de Dios, que desean todo el tiempo agradarle y hacer su divina voluntad, y que sobre todo reflejemos el carácter, ¿verdad?, de nuestro Dios. Una mujer de Dios no debe parecer un caos tampoco, hermanas, sino que debe estar arreglada y en orden. Su arreglo personal debe reflejar al Dios de orden que ella adora. Ahora bien, ese arreglo personal debe poseer esas características fundamentales: que la mujer debe de vestir con pudor, con decoro, con decencia. La palabra griega que Pablo usa aquí conlleva tanto a la idea de modestia como de humildad, ¿verdad? Que eso es lo más importante en nuestra vestimenta, que vistamos humildes, ¿verdad?
significa literalmente sentido de vergüenza, pues. Una mujer piadosa debería sentirse avergonzada y culpable si por causa de su vestimenta alguien es distraído en su adoración a Dios o llevado a tener pensamientos impuros. Eso tenemos que tener cuidado nosotras las mujeres, especialmente cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? A que no provoquemos miradas, ¿verdad? Especialmente de los hermanos varones. La modestia es todo lo opuesto a la arrogancia y el deseo de llamar la atención. Cuando esta mujer se viste de ella, está delante de Dios. Recordemos esto, cuando nos vestimos estamos delante de Dios, no delante de los hombres, amados hermanos, porque no estamos para quedar bien ante los hombres, sino estamos aquí para quedar bien ante Dios. Por eso la modestia evita el exceso y evita la sensualidad. Alguien dijo un día, el vestido de esta mujer no dice sexo, orgullo, dinero, sino más bien pureza, humildad y moderación. Qué bonito cuando se expresan así de una sierva del Señor, ¿verdad? Entonces, amados hermanos y hermanas, la ropa de una mujer cristiana debe estar en perfecta consonancia con su profesión de fe. Una mujer que ama a Jesucristo no trata de causar furor con su vestido. Su principal interés debe ser el mostrar el carácter de Dios, como lo venimos viendo. Y en todo, amadas hermanas, en todo cuanto se hace. Recordemos que en Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Un escritor decía que la mujer debe vestirse con el vestido que le gustaría llevar el día de su muerte, con el que quisiera aparecer delante del anciano de días, delante del Señor, con el que le gustaría presentarse en el día del juicio. Entonces es por eso que debemos de preguntarnos si con ese vestido nosotros estamos honrando a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría que si hoy viniera el Señor, cómo nos gustaría que nos encontrara vestidas? Queremos agradarle a Él, ¿verdad? Hallar gracia delante de Él. Entonces, amadas hermanas, tenemos que tener cuidado con eso. Y esto es en lo externo, amadas hermanas. Pero, ¿cómo estaremos en lo interno? En lo interno, nuestra vestimenta interna, que eso es lo más importante. Vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 5. ¿Qué es lo que nos aconseja aquí la palabra de nuestro Dios? Dice que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, hermanas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Entonces veamos que eso es lo más importante, lo íntimo del corazón, la belleza incorruptible de ese espíritu suave y apacible y tranquilo. Porque esta belleza dice que es la que le agrada a Dios, es la que debemos tener delante de Dios. Cuando nosotros, amadas hermanas, reconocemos a nuestro Señor como nuestro único y muy suficiente Salvador, reconocemos el sacrificio de amor que Él hizo por nosotras, no hay necesidad de que nos redargullan con nuestra vestimenta exterior, ¿verdad? No hay necesidad de eso, porque cuando nosotros cambiamos nuestra vida material, también va a cambiar nuestra vida espiritual. Recordemos que estas son buenas obras, pero no es para salvación, sino que todo esto que hagamos en buenas obras es en respuesta al amor incomparable de nuestro Dios, ¿verdad?
Todo eso tiene que ser por naturaleza, no por obligación. Esa naturaleza que Dios implanta en cada una de nosotras. Sin necesidad de que nos digan a nosotras qué tenemos que vestir, cómo tenemos que vestir, sino que el Espíritu de Dios nos va indicando de qué manera nosotros tenemos que vestir delante de Él, cuando ya hemos hecho ese cambio en nuestra vida. Incluso nosotras vamos viendo lo que anda mal y vamos transformando nuestra vida, ¿verdad? A través del Espíritu de nuestro Dios, con la ayuda del Espíritu de nuestro Dios. Y este es un proceso, algunas aún estamos en ese proceso, amadas hermanas. Pero este proceso tiene que ir evolucionando día con día, ¿verdad? Tiene que ir de día con día y tenemos que ir evaluando cómo vamos haciendo nosotras ese cambio en nuestra vida para la gloria y honra del Señor. Cuando ya somos nuevas criaturas, entonces nos vestimos de ese ornato incorruptible, de un espíritu afable, amable, lleno de amor, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestra actitud, amadas hermanas, cambia. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, todo ello cambia. Dice un dicho allá afuera, y dicen, la ropa no salva, pero cuando tú ya eres salva, hasta tu manera de vestir cambia. Todo cambia, incluso nuestra manera de vestir, amadas hermanas. Y esa es una gran verdad, ¿no? Tenemos que ir haciendo cambios en lo interno como también en lo externo. Muchas veces se hace lo contrario, ¿verdad? Cambiamos nuestra vestimenta primero y usamos quizás nuestras faldas largas, nuestros vestidos largos, nuestras blusitas con mangas largas, pero todavía tenemos quizás la lengua muy larga. Y esto no es así, amadas hermanas. El Señor siempre quiere que hagamos un cambio de corazón internamente, para que lo de afuera también vaya haciendo un cambio. Jesucristo le dijo a los fariseos, limpien primero lo de adentro para que después reluzca lo de afuera. Entonces lo primero es el cambio interno, ¿verdad? Hermanas que van empezando, que son oyentes de la doctrina del Señor, no se sientan mal, ¿verdad? Porque con el tiempo el Señor va a ir poniendo ese espíritu en cada una de ustedes y van a hacer ese cambio. Cuando ustedes sientan ya no van a desear usar ese tipo de vestimentas con la ayuda del Señor, amadas hermanas. Entonces, lo principal es el cambio interno, amadas hermanas. Debemos ser mujeres justas, amorosas, llenas de paciencia, con un buen carácter, vestidas del nuevo hombre según Dios y en santidad. Este elemento es tan importante, de la santidad. Este vestido, hermanas, de la santidad es importante en nuestra vida. ¿Y qué es ser santas? Es ser apartadas, es ser diferente al mundo. En el mundo hay corrientes que intentan atraparnos, pero debemos apartarnos del mundo para ser esas hijas apartadas, santas, dedicadas para el Señor, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, su verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es nuestro nuevo hombre, la justicia, la santidad. A través de la verdad, a través de la palabra de Dios. Su palabra es verdad y ella es la que nos hace hacer cambios en nuestra vida si nosotros la estudiamos, si nos interesamos en aprender. Entonces, amadas hermanas, usemos el decoro interno y compremos ese oro refinado para que seamos ricos en vestiduras blancas, que es la santidad, y vistámonos de santidad. Así lo dice Apocalipsis capítulo 3 y su verso 18, y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces es importante esto en nuestro interior, amadas hermanas.
Veamos otras características muy importantes, otros elementos tan importantes para nuestro vestido espiritual, nuestro vestuario interno. Veámoslo en Colosenses capítulo 3 y su verso 12 al 14, que dice: vestidos pues como escogidas de Dios, santos y santas, amados, y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos con otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas las cosas, oigamos bien este versículo 14, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vestido perfecto para la mujer, amadas hermanas, para la mujer creyente, para la mujer cristiana, es el amor, que este es un elemento tan importante en nuestra vida. Porque sin el amor nada es posible. Entonces, amadas hermanas, que estas sean nuestras vestiduras como escogidas de Dios. Vestidas como para el Señor, ¿verdad? Entonces, amadas hermanas, vamos a concluir. Entonces, finalmente quiero invitarles a toda mujer cristiana que ha escuchado este tema, este estudio, a reflexionar en serio sobre este asunto. Que no dejemos de lado los sabios consejos del Señor, porque somos luz del mundo y sal de la tierra, porque debemos de buscar la santidad y porque debemos de priorizar lo espiritual antes que la belleza externa, lo cual no significa vestir de manera aburrida, poco femenina o descuidada. Al contrario, significa vestir con belleza, pureza, alegre, elegante, pero con modestia, amadas hermanas. Si en alguna medida está vistiendo usted de una manera indecente, provocativa y sin pudor, como los ejemplos que hemos mostrado, le aconsejo a pedirle perdón a Dios y que le ayude para que usted pueda hacer cambio en su vida. Hacer un compromiso para cambiar y transformar su vida, su forma de vestir y poder agradar a Dios con todo su ser, desde lo interno hacia lo externo, porque sin duda lo externo refleja lo que hay en nuestro interior, llámese corazón o mente. Por lo mismo el Señor nos dice, y veámoslo aquí en Proverbios capítulo 4, su verso 23, ya para concluir: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Así nos lo dice en la versión Dios habla hoy. En la versión Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Decía la mujer virtuosa en Proverbios 31:25, fuerza y dignidad es su vestidura, y le sonríe el futuro. Que esas sean nuestras vestiduras, amadas hermanas. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada una de ustedes. Y vamos a hacer una oración. Excelentísimo y bondadoso Padre Celestial, altamente agradecidos contigo por otro hermoso día que nos regalas, en el cual podemos ver que son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor, de las cuales quizás somos inmerecedores, Padre Celestial, pero te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que perdones nuestras imperfecciones y que nos ayudes para poder ser mejores y agradarte en todo momento. En esta preciosa hora te agradecemos por este mensaje de tu palabra, el cual nos da esos parámetros para que podamos ser mujeres recatadas, mujeres que podamos honrar y glorificar tu nombre, pues nos has enseñado a través de tu palabra la manera de que podemos vestir como hijas tuyas, Padre Celestial. Quizás no sea fácil para algunas, pero Señor, sabemos que tú vas poniendo de tu Santo Espíritu en nuestra vida para ir haciendo estos cambios. Que tú bendigas a cada una de tus hijas, Señor, que especialmente ese tema ha sido para cada una de nosotras, especialmente para mí, Señor. Que tú nos ayudes para poder hacer esos cambios, no solo externamente, sino sobre todo internamente. Podamos ser esas mujeres apacibles, justas, llenas de misericordia, de bondad, de amor. Ese es el vínculo perfecto de cada una de nosotras que nos hace representarte aquí en esta tierra, Padre Celestial.
Bendice esta palabra en el corazón de cada una de tus hijas. Perdona, Señor, si quizá yo he ofendido en alguna forma. Perdona mis faltas, Padre amado. En el nombre perfecto y santo de Cristo Jesús, te suplico estos favores, te lo agradezco y todo sea para tu honra y tu gloria por los siglos de los siglos. Amén. Paz a vosotras, amadas hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga grandemente.